Hola a todos, aquí Manu en otro Excel. Esta vez vamos a solucionar un taller de robustez para hacer el cálculo de la robustez. Este era un ejercicio que se hizo en clase, entonces voy a intentar hacer la tarea basándome en esto. Así que vamos allá, vamos a hacer este taller de robustez que aquí está, el primero del 2025. Que bueno, aquí dice que la siguiente información de la guía ICH Q2R1 y que ta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a organizar de una manera distinta esta tabla. ¿Por qué? Nos habían comentado que la mejor manera de trabajar con estos... vale. Perdón, me quedé confundido un segundito. Que la mejor manera para trabajar con estos datos, con estos ensayos, es básicamente replicar, o sea, hacer un promedio de los valores. ¿Por qué? Cada experimento, aquí tenemos el experimento 1, 2, 3, 4, 5, se hizo con réplica. Entonces es mejor sacar el promedio de estos dos resultados y trabajar ese promedio como si fuera el resultado de nuestro experimento 1. Entonces vamos a copiar esto, control C, control V, ahí estamos. Y vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Estos CN son los que no nos interesan de momento, porque estos son ya las condiciones nominales. Ahí está, nominales establecidas posterior a la optimización de método analítico. Nosotros estamos viendo si el método analítico es robusto, así que lo que se hace después, esto en sí no nos interesa a nosotros. Los resultados incluyen el resultado de una réplica de los experimentos y 5 réplicas de las condiciones nominales, CN. Así que listo, ya tenemos los 8 experimentos. Entonces tenemos que ver el de flujo, menos y menos, o sea, este es menos 1. Yo lo voy a trabajar así, con menos 1. Se podría copiar este valor, da exactamente lo mismo, pero me parece más cómodo trabajarlo con menos 1, 1, y esto se repite así. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Así que veamos, menos, menos, sí, este es menos 1, más 1, menos, menos, menos 1, más 1, ¿sí? Se va repitiendo de esa manera. Entonces, el siguiente, ¿cómo es? Menos, 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 o sea, tenemos dos menos, así que menos, menos, esto sería más y más, y se va repitiendo de esta manera. ¿Sí? ¿Me van a entender? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un experimento repetitivo factorial. ¿Es completo factorial? Creo que era el nombre. Sí, aquí está. Un diseño experimental factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener todas las combinaciones posibles. O sea, la primera va a ser menos, menos... rayos. No quería hacer eso. La primera va a ser menos, menos, menos. La segunda, menos, menos, más, menos, menos. La tercera, menos, más, menos. La cuarta, más, menos. Para ir dando con todas las posibles combinaciones. Entonces vamos a dejar esto anotado así. Y listo. Las áreas de pico, estas vamos a hacer el promedio. ¿Cómo se halla el promedio? Muy sencillo. Damos aquí en igual. En mi caso Shift 0, en todos los teclados no es igual, pero en el mío es Shift 0. Ponemos un igual y decimos que nos saque aquí el promedio, ahí está, promedio de este y este. ¿Por qué? Porque este es del experimento 1. Y listo, se saca. Lo podemos decir que nos autocomplete. ¿Cuál es el problema? Que si nos autocompleta, él va bajando de 1. Entonces, el siguiente promedio no va a ser de este y este, el experimento 2. El siguiente promedio va a ser de este y este. Así que no nos sirve que nos autocomplete. Aún, al menos. Entonces vamos a hacer lo mismo. 0 es igual a promedio. Promedio. Ahí estamos. De este y este. Listo. Listo, ya tenemos todos los datos hallados. Ok, ya tenemos todos los promedios y ya tenemos todos los experimentos organizados. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Devolvámonos un segundito al ejercicio de robustez. Y lo siguiente que nos toca hacer es hallar n. ¿Qué es n? N es el número total de experimentos. ¿Dónde lo vamos a hallar? De hecho puede ser aquí mismo. Por no ir más lejos. Vamos a poner aquí n. Uy, esto quedó, no sé por qué está en rojo, pero quedó en rojito. N y n medios.
¿Qué es n? Básicamente el número de experimentos que estamos haciendo. Entonces nosotros le ponemos igual, porque esto tiene que ser trazable. Si enviamos esto a una empresa de validación, a algo de ese estilo, ellos tienen que trazar por qué nosotros hicimos 8 experimentos. Entonces, ¿qué son 8 experimentos? Básicamente, tenemos que ver dos condiciones en el que el compuesto esté o no. O sea, en este caso, menos es que no se varió el flujo y más es que sí se varió, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos dos condiciones, ¿cierto? En uno en el que sí y otro en el que no. Y tenemos tres condiciones que vamos a ver. En este caso, flujo, fase móvil y pH, ¿cierto? Entonces, si tenemos flujo, fase móvil y pH, tenemos un total de 3 variantes. Que esto, rayos, esperad un momento, ¿dónde se pone? Ah, aquí. 2 elevado a la 3, listo. Con este triangulito se eleva, por si acaso. Y listo, es que tengo un teclado en inglés, entonces me tocaba mirar dónde estaba. Listo, entonces tenemos un total de 8 experimentos. Y efectivamente, 8 experimentos para ver todas las posibles combinaciones. Listo, una vez tenemos este 8, este medios es básicamente este 8 de aquí, lo dividimos entre 2. Y ahí tenemos que el valor de n medios es 4. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Lo siguiente vendría a evaluar los efectos. ¿Cómo se evalúan los efectos? Básicamente tenemos que hacer esto. El efecto, vamos a copiar esta tabla, aquí está, efectos, parámetro y efecto. Voy a copiar la tabla, aunque no quiero que se copien los resultados. Vamos a pegarla aquí mismo, puede ser. Listo. Vamos a agrandarle para que se vea todo el texto, un poquito más, listo. Y el efecto que también sea un poquito más. Listo, tenemos esto. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos flujo, fase móvil y pH. Así que vamos a pegarlos aquí. Creo que es así. Sí. Oh, rayos. Quiero que se pegue, pero con el colorcito. Bueno, no pasa nada. Flujo, fase móvil y pH, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que ver la interacción de A por B, que este sería flujo y fase móvil. Entonces, pues, bajarle simplemente A por B, para que nos quede más sencillo. A por C y B por C y A por B por C. Listo. Ok, ¿qué es esto? Aquí estamos mirando los efectos que tienen los parámetros, ¿sí ves? O sea, el efecto que tendría cada uno de los parámetros individualmente. Y aquí estamos mirando las interacciones entre ellos. O sea, por ejemplo, el flujo puede tener muy poquito efecto, pero si comparamos el flujo con la fase móvil, o sea, la interacción que tienen estos dos y se varían los dos, ¿qué tanto efecto tiene? A por C, el flujo con el pH, B por C, fase móvil con el pH, y A por B por C, las tres al mismo tiempo, ¿qué tanto influyen entre sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se calcula el efecto? Pues aún no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, de hecho, voy copiando las fórmulas porque las vamos a necesitar. Así que vamos a copiar esto acá. Listo. Aún no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para calcular el efecto, que sería esto, tenemos que calcular esto. El efecto es básicamente n, ahí está, 2 elevado a la k, que es el número de factores, que es el mismo número de experimentos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que hacer la sumatoria de cuando estos parámetros son positivos en el experimento y se le resta cuando son negativos. ¿Por qué? Básicamente, cuando los factores son positivos en el experimento es que sí lo estamos incluyendo. Por ejemplo, acá, este 1. El experimento 2 sí tenemos en cuenta el flujo. ¿Por qué? Porque sí lo estamos variando. Entonces, cuando se varía el flujo, pero no se varía la fase móvil ni el pH, ¿qué tanto va a variar? Esto va a ser distinto porque cuando no se evalúa, o sea, cuando no se cambia, que este sería el menos, tenemos que ver cuál sería la proporción en cuanto sí lo añadimos o cuanto sí lo modificamos a cuando no.
¿Por qué? Porque si hiciéramos el cálculo al revés, estaríamos mirando qué efecto tiene cuando no agregamos esto. Eso es a lo que hace referencia al menos. ¿Qué efecto va a tener este factor cuando no lo estamos evaluando? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Evaluar cuando sí lo estamos evaluando. O sea, mirar cuando sí lo estamos evaluando. O sea, cuando sí lo estamos cambiando. Tenemos que mirar los más menos los menos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este cálculo. Pensé que no lo podíamos hacer, pero sí. Resulta que sí. El que no podemos hacer es lo que viene después. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí yo tengo una fórmula que es bastante compleja, por no decir, por decirlo a lo menos, que bueno, esta es una ecuación que se llama sumar, sí, de hecho vamos a... oh, rayos. Ah, ya, ahora sí. Vamos a acercar esto un poquito más para que se vea mejor. ¿Qué es sumar sí? Básicamente, sumar sí, lo que le estamos diciendo es, si nosotros tenemos esta fila, y esta fila, digamos, yo qué sé, le pongo esta fila. Si esta fila dice -1, súmeme los valores de esta otra fila que estén a la par. O sea, si este dice -1, súmeme este con este, ajá, con este y con este. Eso es lo que le estoy diciendo con esa ecuación. ¿Por qué? Porque me parece más cómodo solamente con una fórmula haciéndolo. Pero lo podemos hacer de otra manera muchísimo más sencilla, de hecho. A ver, ¿cómo podemos hacer esta fórmula mucho más sencilla? Démosle igual. Ok, veamos esta fórmula. Y más Y menos dividido entre n medios. Podemos sacar factor común, ¿cierto? De n medios. Entonces tenemos entre paréntesis 1 sobre n medios, o es decir, todo esto, el resultado, lo dividimos sobre n medios, que es este, que de hecho le va a poner estos símbolos de dólar. ¿Por qué se le ponen los símbolos de dólar? Básicamente esos símbolos de dólar vienen a decir... nosotros queremos usar siempre ese valor. Si le ponemos un símbolo de dólar antes de la G, queremos usar que siempre ese valor esté en la fila G, o sea, en esta G. Todos los valores de aquí, G18, G19, G20, tal. O sea, que siempre me... Uy, la alarma, perdón. Que siempre me mantenga los valores en esa fila. Y este signo de dólar después de la G viene a decir que nos mantenga el valor siempre en el número 27. Entonces puede ser A27, B27, C27. Si lo ponemos en los dos, le decimos siempre nos trabaje con el valor que está en G27. Es lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque eso va a ser más cómodo para cálculos posteriores. Y entonces ahora... ¿what? Ah, ya. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos entre paréntesis, vamos a poner dos paréntesis acá, menos otro paréntesis, ahí estamos. Y listo, aquí vamos a hacer la sumatoria. ¿Por qué? Porque esto es sumatoria. Entonces, es la sumatoria de los efectos positivos. Entonces vamos a ver para el flujo, sería el 2, ¿cierto? 2, ¿dónde está el más? ¿El más es este? Menos, no, más. Es que tengo un teclado en inglés. No puedo ver el... Rayos, no sé cuál es el más. ¿Este? No. Bueno, un momento. Lo voy a poner en inglés. Y el más es este. No. Se supone. Ahí estamos. Ahí estamos. Más este, ¿veis? Los que están en 1 positivo, 1 y 1. Más aquí. Más este, ¿cierto? Y se le resta los que están en negativo. Entonces se le resta más este, más este, más este. ¿Por qué? Porque son las sumatorias. Entonces le podríamos decir que nos sume cada uno de los números, o lo podemos hacer así. Y de hecho es una fórmula bastante más sencilla de ver y de entender. Entonces démosle enter y este sería el efecto que nos tendría el flujo. Ahora repetimos lo mismo con la fase móvil y con el pH. Así que dadme un momentito mientras voy copiando estos numeritos aquí. Les voy cambiando esto. Listo, ya. ya hice los cálculos ahí rápidamente. Así que bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar... Vale, ya tenemos la evaluación de los efectos. El flujo, digamos que sería el efecto A. La fase móvil sería el efecto B.
y el pH sería el efecto C, ¿cierto? Entonces ahora vamos a evaluar el efecto A por el B, o sea, la interacción que tiene el flujo con la fase móvil. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuáles son los más y cuáles son los menos? Pues de hecho es bastante sencillo. Vamos a poner acá A por B. Bueno, A por B. Aquí A por C. Aquí B por C. Y aquí A por B por C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay dos maneras. La primera es hacerlo mentalmente. Entonces, aquí tenemos. El flujo viene siendo menos, ¿cierto? Y la fase móvil es menos. Entonces, menos por menos, esto nos da más. Así se ponía el más. ¿Sí? Uy, perdón. Perdón, es verdad. Entonces, esto sería más 1, que es 1. Entonces, más por menos, esto es menos 1. Uy, es verdad. Menos 1, perdón. Perdón. Más, menos 1. Y entonces tenemos que ir haciendo todas las multiplicaciones. Menos por más, esto es menos 1. 1 por 1, 1. O sea, más. Menos 1 por menos 1, esto es más 1. Casi con menos 1, pero no, más 1. Más por menos, esto es menos 1. Menos por más, esto es menos 1. Y más por más, esto es 1. Listo, así sacamos la tabla de A por B. Ahora podemos sacar la de A por C. Eso sí se puede hacer, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. ¿Qué es? Por eso lo trajo de esta manera, con menos unos y con unos, porque le podemos decir, multiplícamelo, aquí está, por este valor, y le damos en Enter. Ahí está, uy, perdón. Oprimí un botón que no era. Ahí estamos. Voy a acercar esto un poquito para que se vea mejor. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces tenemos que sería A por C, ¿cierto? O sea, 1 por menos 1. ¿What? Menos 1 por menos 1, perdón. Menos 1 por menos 1, esto da 1 positivo. Y le podemos arrastrar hacia abajo. Y ya, ahí ya nos hace toda la multiplicación. Lo mismo con esta. Esto que sea igual a B por C. Este es B, que lo multiplique por C. ¿Listo? Entonces menos 1 por menos 1, esto es más. Y lo arrastramos todo hacia abajo. Entonces ahí ya nos queda la siguiente tabla. Y la última, A por B por C. ¿Esto cómo es? Pues A por B por C. Y ahí ya tendríamos los valores de cada uno de los efectos. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Sumar los positivos y se le resta la suma de los negativos. Así que ya sabéis cómo va esto. Me demoro un momentito en colocar la suma. Pero es simplemente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, se sumaría el primero, el cuarto, el quinto y el octavo. Y se suman estos y después se le resta el segundo, tercero, sexto y séptimo. Y ya, eso es todo lo que tendríamos que hacer. Así que voy a generar la fórmula aquí y regreso en un momentito. Vale, ya volví. Listo, ya hice la suma por si queréis ver las ecuaciones, ahí están. Simplemente las muestro ahí rápidamente en pantalla, por si acaso, ahí están, con los valores y demás. Tened en cuenta de que siempre van primero los positivos y después van los negativos para seguir la fórmula de aquí. ¿Listo? Entonces, eso. Ahí ya tenemos todos los efectos y los efectos de las interacciones. ¿Qué es lo que vendría ahora para calcular? Tendríamos que calcular los intervalos de confianza a un alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos estos intervalos de confianza a un alfa? Esa es la cosa. Esto es relativamente difícil de calcular en hojas de cálculos de Google. Esto no os voy a mentir, esto a mi forma de verlo es un poquito difícil de calcular, así que vamos a hacer lo siguiente.
Listo. Todos los valores van a dar aquí raros, así que no os preocupéis. Listo. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? ¿Qué podemos hacer? Vale, los intervalos de confianza. ¿Cómo se calculan? Están acá. Intervalo de confianza es básicamente el efecto más y menos el SG, que sería la desviación estándar del efecto y las interacciones, sobre, por T, que sería el valor de la T-students, ¿vale? Que sería replicados varianza estimada del error experimental, que es con la distribución T-student. Entonces, hojas de cálculos de Google, que es el que estamos usando, Google Sheets, tiene una fórmula para calcular la T-student, que sería T-student, creo que es. No, ¿cómo es que se llama? Estadístico, no, desviación, no, sé que es T-test, no, test, aquí está, T-test, devuelve la probabilidad asociada a la prueba T, que sería de la T-student. Entonces, aquí tenemos el T-test, y ¿cómo completamos el T-test? Aquí no está saliendo, tabulador para aceptar, ajá. Entonces, rayos. Bueno, sé que esto tocaría buscarla bueno, la podemos buscar aquí rápidamente. Cómo calcular el valor de T en Google Sheets. Ahí estamos, suma acumulada. Sí, con la prueba T o T-test. Ok, ingresa los datos, coloca los datos en el rango, escribe la fórmula. Ajá, prueba T, que sería el rango 1, rango 2, colas y tipo. Entonces, gracias. Esto era precisamente lo que necesitábamos buscar. Rango 1, rango 2, colas y tipo. Entonces, por como tenemos aquí los valores, tenemos estos. O sea, esto sería nuestro intervalo. Rango 1. Detener. Uy, alarmas, un momento. Perdón. Ya. Perdón. Es que ahorita tengo que salir a la universidad y pensé que iba a estar dormido. Entonces tengo todas las alarmas aquí activas. Un segundito. Listo. Ahí está. Ya no deberían de molestar. Perfecto. Listo. Tenemos el primer rango. Después nos pide un segundo rango, pero nosotros en sí rango no tenemos. Entonces, aquí tenemos que decirle después. Colas. ¿Qué tipo de colas tenemos? Nosotros queremos hacer un test en el cual vemos si el dato está dentro o no está dentro de nuestro intervalo de confianza. ¿Sabéis? O sea, nosotros tenemos un intervalo de confianza con un límite superior y un límite inferior. Teóricamente estos serían dos colas, ¿sí? Coma. Listo, estos son dos colas. Y por último nos dice que qué tipo de gráfico es. Entonces yo le diría que es el tipo 1. Entonces cerremos esto. Cerremos esto. Y esto nos debería de dar un valor. Argumentos. Es que si nos pide un segundo rango, rayos. No, nos pide un segundo rango. Pensé que no nos pedía un segundo rango. Pero bueno, entonces por eso os digo, esto es difícil de calcular aquí en Google Sheets. Si lo hacemos en Excel, o sea, si nosotros buscamos aquí en vez de Google Sheets, Excel, aquí está. Puedes utilizar la función de prueba T. Entonces identifica los datos, tienes matriz 1, matriz 2, cola y tipo. Y entonces tú le puedes decir que el valor crítico de T. Entonces tú le puedes decir cuál es la probabilidad y los grados de libertad. Este es el que nos interesa. La probabilidad es básicamente qué tanto quieres que sea aceptable. Aquí nos dicen que el alfa tiene que ser 0,05. De hecho vamos a agrandar esto un poquito. Ahí está, 0,05. Grados de libertad que sea n-1. Es decir, más o menos unos 7 grados de libertad o unos 4 o 3 grados de libertad, ¿sí? Porque sería n-1. Entonces, con esto ya se puede hallar un valor. Y ese valor que nosotros hallemos sería el de la probabilidad. Entonces ahí está. Probabilidad, ejemplo, 0,05. Y los grados de libertad depende. O sea, es que eso es estadístico. Eso depende de lo que queramos trabajar.
Como no tenemos esos datos, hay otra manera de calcularlo. Afortunadamente, existe esto que se llama tabla de student. Que de hecho aquí ya la tenía. la estaba buscando, pero es que yo ya la tenía acá. Hay una que si la busquéis en Google seguramente encontréis esta. Ahí estamos. Que es esta tabla. ¿Qué sucede con esta tabla? En esta tabla también podemos hallar ese valor de una forma un poquito más rústica. ¿Qué sería? Nosotros queremos trabajar con un alfa de 0,5, ¿cierto? Entonces, estas probabilidades están raras. Debería ser este, el de la fila de aquí en medio, este 0,25, 0,1, 0,05. Este es el que tenemos que trabajar. ¿Y cuántos grados de libertad tenemos? Pues más o menos unos 3 grados de libertad habíamos dicho. Entonces para 3 grados de libertad con 0,05 de varianza es 2,3534. Entonces vamos a poner ese valor. Entonces sería esto 2,3534. ¿Sí? Este sería el valor que nosotros usaríamos. Perdón, en este estamos trabajando con punto 2,3534. Pero por eso me quiero devolver aquí. En el ejercicio que hicimos en clase se trabajó con 430. Entonces 430 no es 2,35. Entonces, ¿cuál sería el valor para 430? Aproximadamente ese. El de 95% que aquí aparece, 0,025 con 2 grados de libertad. Este es el que se trabajó en clase. El de 95%, o sea, 0,025 con 2 grados de libertad. O sea, 430, 27. Entonces vamos a colocarlo ahí. Lo que os digo, si se usa en Excel, seguramente os dé estos valores muchísimo más fácil. Pero si lo hacéis en Google Sheets, la única manera que tenéis de hacerlo es con la tabla. 430, 27. 4.3027. Listo. Entonces ahí ya tenemos este valor. No sé por qué no se estaba viendo. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí. No sé por qué no se estaba viendo. Listo. Comenzamos con uno de los problemas de Google Sheets. Vamos al segundo. Que sería calcular. Perdón, no era este. Era este. La desviación estándar de los efectos. Entonces, ¿cómo calcularíamos normalmente la desviación estándar de los efectos? Me diréis, pues fácil, Manu. Tenemos todos los efectos, que serían estos. De hecho, voy a trabajarlo acá más bien. Que sería más fácil. Tenemos todos los efectos, entonces le decimos a Google Sheet, calcúlame la desviación estándar. Pero el problema es que hay dos tipos de desviación estándar. Tenemos la desviación estándar poblacional y la muestral. Entonces, ¿cuál usamos, Manu? ¿Cuál trabajamos? Os diría que la muestral. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes datos para decir que es una población. Estos son muestras. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 8 datos principales. Eso no es suficiente para decir que es toda una población. Es solamente una muestra. Entonces aquí debería estar desviación estándar A. Desviación estándar de una muestra. ¿Sabéis? Entonces tenemos esta. O desviación estándar P. Desviación estándar de una población. Yo creo que es la desviación estándar A. La de una muestra. ¿Y por qué os digo que creo? Pues ya veréis. Entonces, ponemos todos los datos, que estos son todos los efectos, y es la desviación estándar de los efectos, y le damos en Enter. Nos da 5986. ¿Por qué os digo que esto da distinto? Porque en clase, cuando se realizó este ejercicio, daba distinto. Las 3 desviaciones estándar que calcula Excel, que se pueden usar, que ya las vimos aquí. Desviación estándar A, la desviación estándar normal, la desviación estándar poblacional, la desviación estándar absoluta, la desviación estándar al cuadrado. Todas estas dan distinto al valor que da en Excel. No sé por qué, no sé qué tipo de fórmula se usa, pero da distinto. Entonces, a lo que ya venía medio pensando para hacer este video, es que vamos a calcular la desviación estándar muestral con la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? El valor de 1 menos el valor promedio sobre n menos 1. Así que vamos a tardar un poco. Vamos a tardar un poco en hacer eso. Así que corto un segundito y ya regreso.
Vale, gente, hemos vuelto. Ya me dio la desviación estándar muestral y con la fórmula nos dio exactamente igual a la que dio aquí. No entiendo por qué en Excel daba distinto, pero bueno, en principio desviación estándar A es la misma desviación estándar muestral. Ahí ya lo hice con la fórmula, con todos los efectos y con todo lo que se tenía que tener en cuenta y dio exactamente igual. No sé muy bien el por qué estaba dando distinto, pero sí, aquí al menos estaba dando exactamente igual. Exactamente igual. Así que pues eso, ya tenemos la desviación estándar, que sería cualquiera de estos dos valores. De hecho vamos a dejarlo aquí como desviación estándar de la que calcula el propio Google Sheets. No sé bien por qué dio, o sea, así, pero bueno, listo. Ya tenemos la desviación estándar. Ahora vamos a hallar la varianza estimada del error experimental, S2. ¿Cómo hallamos esta varianza estimada del error experimental? Con esta fórmula, el S2. Varianza estimada del error experimental, replicados de valor nominal. Y con esto hallamos el SE. El SE es esta desviación estándar o desviación de las interacciones. Esta es otra manera que tenemos de hallar la propia desviación estándar. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente aquí le damos esto es igual a varianza, var de varianza, varianza de una muestra, ahí estamos, prefiero que sea esta, y nosotros vamos aquí a estos valores promedios que habíamos sacado, cerramos esto y listo, aquí ya tenemos la varianza. Entonces, con la varianza sobre 8, o sea, varianza por 4 sobre 8, o lo que es lo mismo, la mitad de la varianza, debería de darnos la desviación estándar. Se supone. Se supone. La varianza... bueno, a ver, os lo explico así. Esto es igual a raíz... Sí, ahí está la fórmula de raíz. De 4 por varianza elevada al cuadrado, que esto era acá, ahí estamos, varianza elevada al cuadrado, vamos a hacer esto así, listo, y este acá, listo, varianza elevada al cuadrado, y esto se divide entre n, que n ya lo teníamos acá, que es este 8, listo. Entonces, con esto debería de darnos esta debería ser la desviación estándar del error experimental. Un pedazo número, gente, un pedazo número, que aún no estoy seguro si este al cuadrado va aquí, porque es que con el al cuadrado queda enorme, mientras que sin el al cuadrado, os dais cuenta, nos da muy cercano, 5758 y 5986. Creo que ese al cuadrado ya, esta varianza estimada ya es ya está al cuadrado, por cierto. Pero bueno, si veis que nos da un valor súper cercanito, o sea, entre 5700 y 5900, esta es otra de las cosas que digo que da raras aquí en Excel. Pero bueno, esta debería ser la desviación estándar de los efectos. Esta es la que calculamos con SE. ¿Sí ves? Desviación estándar de los efectos e interacciones es con la varianza. Así que primero calculamos la varianza, que era esta acá. Varianza, perdón. No quería hacer eso. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, tenemos el valor de t, que sería este 4.3027. Ahora ya podemos hallar el intervalo de confianza a un alfa. ¿Cómo se halla esto? Pues la fórmula que estoy usando aquí básicamente es lo... De hecho, ni siquiera... Ojo, ni siquiera. Me acabo de dar cuenta de que lo estaba haciendo re mal. Bueno, en fin. Básicamente, lo que tenemos aquí es límite inferior. ¿Cómo se calcula el límite inferior? De hecho, espérate un segundito. Quieto. No me dejaba. Ahí estamos. 150. Listo, para que sea mejor.
Límite inferior. Entonces, tenemos la desviación estándar, efecto de interacciones, el t, el valor de t student, ya tenemos estos dos. Y tenemos e, que sería el efecto. O sea, cada uno de estos efectos, ¿no? Tenemos que calcular, bueno, sí, el límite inferior y el límite superior. Entonces tenemos que reemplazar esta fórmula. Ya tenemos los tres valores concretamente. Entonces podemos hallar el límite inferior y el superior. ¿Cómo se halla el inferior? Pues básicamente usamos el menos. E menos SE por T. Y el superior E más SE por T. Por eso está el más y menos. Entonces vamos aquí. Vamos a darle esto en igual. Entonces esto es el efecto, que sería este. Que de hecho, dame un segundito, vamos a paralizar solamente esta. O sea, vamos a paralizar el número para que nos quede más sencillo. Este es el inferior, así que vamos a poner menos. Listo. Entonces, menos desviación estándar, que es esta. Desviación estándar, vamos a ponerle esto para que la bloquee. Por el t, valor de la t. Vamos a ponerle esto y esto para que no se nos mueva el valor. Y listo. Aquí tenemos... gracias. Aquí tenemos el límite inferior para nuestro valor. Vamos a arrastrarlo hacia la derecha. Y ahí tenemos todos los límites inferiores. Y para hallar los superiores, ¿cómo hacemos? Pues muy sencillo. Copiamos este, lo pegamos acá. Y ahora, ¿sigue siendo el mismo? Sí, sigue siendo el mismo. Acá le ponemos un más. Listo. Por si acaso, dame un segundito, voy mirando. Sí, listo. Entonces lo arrastramos hasta acá. Y listo, ya tenemos el límite inferior y el límite superior de todos los valores. Esto afortunadamente se calcula supremamente rápido. De hecho dio un valor bastante grande, he de añadir. Dio bastante grande, o sea, 23.000, 25.000, dio valores muy grandes. Eso me sorprende un poquito. Pero bueno, una vez hecho todo esto, ¿qué es lo que nos tocaría hacer ahora? Vamos a alejar la tabla de la tstudent de acá para que no moleste. Listo, una vez después de hallar esto, tenemos que hallar el efecto estandarizado, que vendría a ser básicamente esta tabla. Que bueno, de hecho ni siquiera esto. Esto es lo... O sea, voy a copiar esto y esto, si me deja. Sí me está dejando. Listo, esto y esto. Entonces vamos aquí, la varianza, y vamos a acá. Copió la imagen. ¿Por qué solo copió la imagen? Un segundo. ¿Por qué solo copió la imagen? Yo le dije que, bueno, venga, ahí. Ahora sí. Ahora sí debería de dejar copiar. Ahora sí. A ver, no. Os soy sincero, no entiendo por qué pasó eso. Pero bueno, tenemos aquí el efecto estandarizado. De hecho, vamos a hacer esto para que se vea un poquito más. Efecto estandarizado y el diagrama de Pareto, que este ya lo creamos. Entonces, ¿cómo se halla el efecto estandarizado? Pues básicamente siguiendo la fórmula que nos dan acá. Ponemos aquí todos los valores y efecto estandarizado. Este es el efecto estandarizado. Entonces, tenemos que poner el efecto del valor del factor estudiado. En este caso, sería el valor de este efecto. Por ejemplo, el factor estudiado es el flujo. Entonces, ponemos el valor del efecto, que sería 644. ¿Cierto? Y esto se divide sobre la desviación estándar del efecto. Es decir, se divide entre esta desviación estándar. Entonces vamos a hacer esa fórmula, que de hecho es bastante parecida a la que hicimos hace un momento. Entonces ponemos esto acá, le bloqueamos los numeritos. ¿Por qué? Porque queremos ir de izquierda a derecha. Y esto lo dividimos entre la desviación estándar. Y en este caso le bloqueamos los dos, la letra y los números. Y ahí tenemos este valor. Ahora simplemente cogemos esto acá, lo arrastramos. Y ahí ya tendríamos el efecto estandarizado para cada uno de los valores. Y me diréis, ¿ya hemos terminado? La alarma. Ya hemos terminado. No exactamente, nos falta por hacer el diagrama de Pareto. ¿Cómo se hace el diagrama de Pareto? Vale.
es un poco más cómodo trabajarlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a darle aquí en igual y escribimos transpose o transponer. Ahí está. Transponer. ¿Y qué vamos a transponer? Básicamente estas filas. Le damos en enter y ahí ya tenemos el parámetro y el efecto estandarizado. Entonces ahora control X. Le damos a pegar, pegado especial, solo valores. ¿Por qué? Porque solamente queremos tener los valores. O sea, que esto esté escrito y ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reorganizar estos datos para que nos quede de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el dato menor? El pH. El pH es el que tiene el valor menor. Entonces vamos a ponerlo acá, pH. ¿Cuál es el siguiente? Este es menos 2. El siguiente sería menos 0,39. B por C. Listo, B por C. ¿El siguiente cuál sería? A por C. Menos 0,29. ¿El siguiente cuál es? A por B. 0,29, sí. Estaba confirmándolo por si acaso. ¿El siguiente cuál es? Fase móvil. Ah, no. Uy, rayos. Perdón. No era así. Este va acá. El flujo, 0,11. No lo estaba viendo, perdón. 0,11. Después vendría la fase móvil. Ahí estamos. Y después vendría A por B, por C, por D. Y listo. Aquí ya tenemos todo lo que vendría siendo nuestros parámetros, ¿sí? Parámetro, efecto estandarizado y demás. Ya los tenemos organizados del menor al menor. Del menor al mayor, perdón. También, si queréis, se puede hacer otra cosa, pero eso lo puedo dejar expresado de una vez. Que es lo mismo. Transponer, ahí estamos. Y démosle estos valores de acá. Listo. Y entonces ahí ya tendríamos rayos. Un segundo. No era aquí, era acá donde los quería poner. Vamos a mover esto acá. Esto es más que nada para organizarlo, ¿sí? Que aquí tendríamos el efecto. Si queréis hacer una extra es esta. Efecto. Listo. Y lo mismo, tendríamos que organizarlo por cada uno. Entonces el pH, aquí está menos 14, B por C, que es esta, menos tal. Listo. A por C, que sería esta. El flujo, que sería esta. A por B, que sería esta. Flujo fase móvil solvente, esta. Listo. Y A por B por C. Concretamente. Curioso que haya quedado de últimas esa. Listo. Entonces ahí ya tenemos todas estas tablas. De hecho voy a ponerlas un poquito más bonitas para que se puedan leer más fácilmente. Se puedan entender mejor. Vamos a poner esto así, esto así, esto así. Y esto que todos tengan el doble distancia. Oh, bueno. En fin, pensé que me dejaba que todos tuviesen el doble distancia automáticamente. No me dejó, así que vamos a hacer esto así rápidamente. Venga. Y venga. Ahí. Y listo. Ya tenemos esta tablita muy bonita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar gráfico. Aquí estamos. Y... uy, dame un segundito. Se me está quemando el arroz. Listo, ya volví. Perdón la demora. Listo, entonces aquí ya tenemos el efecto estandarizado y el efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un gráfico de columnas que la verdad no está mal, pero es preferible usar este gráfico de columnas en vertical. ¿Por qué? Porque es más fácil ver dónde están los datos. Ahora vamos a ir a serie, vamos a ir a efecto y vamos a decirle dar formato de datos. No es este. Perdón, es este, gráfico combinado, ahí estamos. Efecto, vamos a decirle que su eje quede en el eje derecho y ahí ya tenemos una comparación. En un lado tenemos el efecto estandarizado, que este es el que nos interesa, que sería acá, entre 1 y menos 3, más o menos. Y pues en el otro lado tenemos el efecto,
para ver cómo se va comparando el uno con el otro en un diagrama de Pareto. Me parece que así queda un poquito más fácil de entender, de hecho. Y aquí el efecto se compara con estos valores de 5.000, menos 15.000 y demás. Si queréis que esto quede más fácil de entender, se puede hacer más fácil de entender. Aquí le ponemos el color naranja, a este le ponemos el color azul y ya, es básicamente eso. Y ahí tenemos, digamos, esas dos maneras de hacerlo. También se puede hacer esto en vez de que sea líneas, que sea también columnas y que se vayan comparando el efecto estandarizado y el efecto cada uno para que quede más sencillo de compararlo visualmente. En plan, aquí el pH tiene más efecto que el efecto estandarizado, así que ese es el valor que, digamos, se desvía más de lo esperado porque... esto o sea, este diagrama para qué nos sirve, por decirlo de alguna manera. No sé si de pronto me dejará, bueno, suavizar esto no hará nada. Modo de comparación, esto no hace nada. Lo que yo quiero es que se vea en vertical, pero si yo le doy en invertir estas líneas, no. O sea, si yo le doy así, ¿veis? No queda bien. Entonces, pues eso. Se puede hacer también de esta manera el diagrama. La manera más recomendada por la profesora, de hecho vamos a dejar esta acá abajito, es simplemente hacerlo aquí, hacer insertar, gráfico de columnas así. Y después aquí en personalizar, esto era líneas de cuadrícula en el eje horizontal, que esto no vaya de recuento, ahí está, color, líneas de cuadrícula secundarias, líneas, marcas de graduación en el eje, longitud de las marcas de línea, que bueno, ahí está bien, marcación secundaria, listo. Con todo esto, y ahí podemos ver más fácilmente los valores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este diagrama de Pareto? Básicamente, nosotros tenemos este valor de la T-Student, ¿cierto? Que es 4.30. Entonces, teniendo en comparación que... ¿Diagrama? ¡Oh no! ¡Ha desaparecido! Bueno, diagrama, ¿por qué desapareció el diagrama? ¿Hola? Esperad, si recargo la página tal vez ya. ¿Por qué desapareció el diagrama? Vale, ya. Sí, es que yo lo tengo cerquita pues para que sea más fácil y más cómodo de leer. Ahora sí. O igual no. Igual no. Bueno, me perdonaré, toca así. Tenemos este valor de 430 de la T-Student. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a una T-Student, aquí debería haber una... Sí, aquí está. Una T-Student, nosotros le estamos diciendo básicamente que nos diga dos valores, ¿cierto? O sea, esta lineecita que se encuentra aquí, bueno, esta se ve mejor, que nos diga dos valores. Entonces nosotros queremos que nuestro experimento sea válido el 95% de las veces. Por eso le dijimos que sea 95%. Entonces, si queremos que sea 95% de las veces, queremos que nuestros resultados estén en el intervalo central, estén en el 95%, en el centro de la campana de Gauss. O sea, que siempre esté en esos datos buenos, por decirlo de alguna manera, y que nunca se vaya a datos atípicos, que los datos atípicos sean nuestros errores, sea lo que rechacemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Que básicamente estos resultados que nos estén dando estén en el intervalo entre 4.3 y 4.3, o sea, 4.3 negativo y 4.3 positivo. ¿Todos están dentro? Sí, de hecho, todos están dentro. ¿Cuál es el que tiene más riesgo? El de pH. El de pH que nos dio un valor muy grande, que de hecho se me hace raro. Esperad, esto sería aquí, no, esto es etiqueta de datos. Mejor. Aunque bueno, esos datos es que están muy grandes. No sé si de pronto me deja hasta 3 decimales. Que creo que eso sería como lo... Bueno, hasta 4. Venga. Así. Ahí estamos. Entonces, este dato, el pH es el que está más cerquita de salirse de nuestro intervalo. ¿Se sale? No.
pero es el que está más cerquita, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo digo que también me parece más como trabajar este otro tipo de tabla en vez de la que estábamos trabajando. Por lo siguiente, si vamos aquí a serie, puedo hacer esto, ok. Si vamos aquí a serie y le ponemos etiqueta de datos, bueno, se supone. Se supone, no pensé que quedasen tan amontonados. Líneas de tendencia, de hecho, también podemos trazar, pero no es esto lo que yo quería hacer. Si le damos a columnas, perdón, aquí a la serie de efectos y le damos en etiqueta de datos, podemos prácticamente podemos comparar si todos nuestros datos están en los intervalos de confianza que establecimos. O sea, aquí estos intervalos de confianza. Un segundito. ¡Ey! Se borró también. ¿Por qué se borró? Bueno, espera. 125. Listo. Vuelve a estar bien. Entonces, estos datos que tenemos entran en los intervalos de confianza. Entonces tenemos, por ejemplo, el de menos 2000. Bueno, lo podemos comparar acá. 644, entra. 2500, entra por poquito, pero entra. Ojo, por poquito, pero entra, porque fijaros que aquí el límite superior es 2700. El C, menos 1400, entra de sobra. de sobra. Todos están entrando, todos entran en los intervalos de confianza. Entonces me parece un poquito más cómodo usar estas dos tablas, porque así uno puede comparar si entran o no entran en los intervalos de confianza y cuáles son los valores que están más que es más fácil de que se salgan de esos intervalos de confianza. De hecho, por ejemplo, acá había dicho que era cerquita, pero esto no es 2700, esto es 27000. O sea, los intervalos de confianza son enormérrimos. Así que eso, nosotros evaluamos la robustez es con este efecto estandarizado. Tenemos que ver que quede entre menos 4.3 en este caso y 4.3. Y está todo, y de hecho está relativamente cerca, lejos. O sea, la diferencia de 4.3 menos 2.5, eso es 1.8 más o menos. Eso es 1.8, o sea, podríamos decir que todavía tenemos cierto margen para poder trabajar con el pH, que era nuestro valor que más se salía. Así que sí, podríamos decir que esto efectivamente es bastante robusto. Así que eso, así serían, digamos que los cálculos de toda esta parte. Y... ya, casi que no me deja. No se quiso arrastrar más hacia abajo. Así que eso es lo que vendría siendo estos cálculos. No es tan largo. Y por cierto, vamos a revisar esto. La siguiente información corresponde a la validación según la guía ICH-Q2-R1 en una metodología por HPLC. Sí, es cromatografía líquida de alta eficiencia. High Prophecy Liquid Chromatography, creo que es. Para la determinación del compuesto SMY en tabletas, especificación farmacopea, ensayo de cuantificación del 90 al 110%, que se desea implementar para el uso de laboratorio y de control de calidad de la compañía. Esto básicamente viene a decir, nosotros tenemos unas tabletas con el compuesto SMY y pues bueno, si las tabletas las hace una máquina, la máquina no siempre nos va a sacar 99 gramos exactos. A veces nos va a sacar 98, a veces nos va a sacar 100, 101. Entonces hay unos ciertos intervalos que son aceptables para que la máquina varíe el porcentaje de ese principio activo, ¿sí? Entonces nosotros validamos entre el 90 y el 110. O sea, decimos que, vale, si tu rango está entre esto y esto, está bien. Porque una cosa es que te digan, no, tiene 100 gramos de, yo qué sé, vitamina E. Y en vez de 100 gramos tiene 95. Bueno, de 100 a 95 tampoco la diferencia es mucha. Pero si te dicen, no, tiene 100 gramos de vitamina E y te dan 50, oye, me estás cobrando el doble, ¿sabes? Ahí sí ya es una diferencia muy grande. Así que pues eso, esto sería el rango aceptable. Y pues quieren evaluar qué tanto, o sea, qué tan bien mide la máquina esto.
Otra alarma, perdón. Yo tengo el sueño muy pesado. Solo que esta mañana me levanté temprano. Y bueno, entonces para la validación del parámetro de robustez se emplea un diseño experimental factorial completo. O sea, que también da los resultados las máquinas, ¿sí? Y se realizará la determinación del área del compuesto SMY, las cuales son reportadas a continuación. El área del pico. Si nos están diciendo un área de pico, seguramente... Sí, esto es cromatografía estándar, sí. Entonces ahí nos están diciendo los valores. Y ya. Los resultados incluyen el resultado de una réplica de los experimentos y 5 réplicas en condiciones nominales. Así que, pues, eso, gente. Esto sería la parte, digamos, estadística de todo esto. Así se hace toda la parte estadística. Ya si nos dicen en plan calcule, yo qué sé, haga una parte del informe, haga no sé qué, ya se hace distinto. Pero veis, es más o menos lo que habíamos hecho aquí. De hecho, este me parece que quedó mejor porque quedaron todos los nombres. Yo ahorita le corrijo eso para que queden todos los nombres, en vez de que quede solamente A por B, sino que quede este por este por este. Y veis cómo queda, que queda súper bonito. Me parece que el diagrama de Pareto de esta manera queda súper bonito. Y cuando uno lo busca, la mayoría son comparacionales. Diagrama de Ishikawa, no lo vi acá abajo, de Pareto. Ahí estamos, ¿veis? Es comparativo. Va de inferior a superior y el segundo es de Pareto de nombre de Reuters en function de causes. Ahí estamos. Así que sí, normalmente se hace es con esta otra línea que es la línea comparativa. Y pues yo lo intenté hacer también así. Pero bueno, era para comentaros eso, gente. Muchas gracias. Lamento el desorden de todo esto porque sí, quedó súper desordenado. Las tablas, hay que cerrar los ojos para que se vean bonitas. Eso no os voy a mentir. Hay que cerrar los ojos para que las tablas se vean bonitas. Pero es más que nada como para que me entendáis a qué hago referencia y para que veáis un paso a paso de cómo se calcula todo esto. De hecho, creo que voy a cortar otra vez. Dejo estas tablas bonitas, ¿sabéis? Que todo quede con color bonito, que queden con los nombres largos y demás. Y ya ahorita os muestro cómo quedaría el resultado final, solamente cambiando un poquito lo estético, porque sí, también esto entra por los ojos. Así que eso lo dejo ahí, pero bueno, seguramente os lo esté mostrando mientras estoy diciendo esto. Así que eso, muchísimas gracias a todos por verlo. Espero que me hayáis entendido. Cualquier duda podéis dejármela en los comentarios. De todas maneras, creo que por cuestiones de la materia no puedo dejar este video tan en público como los otros, porque esto no es un ejercicio típico de un libro ni típico digamos de nosotros, sino que ya es de autoría de otra persona. Así que muy probablemente esto quede en unlisted el video, pero de todas maneras lo voy a dejar para que me lleguen comentarios. Y si tenéis alguna duda, consejo, inquietud, lo que sea, escribidmela y en la medida de lo posible trataré de solucionarla. Así que muchísimas gracias a todos por verlo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo taller seguramente. Así que chao. Hola gente, aquí Manu con unas correcciones al final del video nuevamente. Vale, os voy a hacer varios comentarios porque hubo varios errores. Así que vamos allá, vamos uno por uno. El primero, me ayudaron a encontrar una fórmula. Le consulté a varios amigos y la fórmula para hallar el valor de t en Google Sheets es la siguiente. Invertida de .t.12, porque este es un factor de 2 colas, porque tenemos un intervalo de confianza, o sea, un límite inferior y superior, por lo tanto son 2 colas, de el valor de confianza 0,05 y 4. ¿Por qué el 4 son los grados de confianza? O los grados de libertad. Por esto de aquí. Vale, aquí tenemos unas CN, que son las condiciones nominales establecidas. Estas condiciones nominales, como estamos haciendo 5, nosotros estamos haciendo un experimento con 5, imaginémoslo como con 5 repeticiones, así que tendríamos 5 grados de libertad. En el otro que yo había puesto de ejemplo, aquí se usaban 3. Entonces, 3 menos 1, 2, o sea, 2 grados de libertad. En este, como se usan 5,
Entonces serían 5 grados de libertad, pero la fórmula nos dice que es grados de libertad es igual a n-1. Entonces, como se realizaron 5 experimentos, n es 5 menos 1, 4. Entonces se usa aquí el 4, ¿vale? Por eso se usa aquí el 4. Eso es lo primero. Lo segundo, la desviación, bueno, la varianza. La varianza, tenemos aquí dudas, así que esto tomadlo con una pizquita de sal, bueno, con una pizquita de duda. No estoy del todo seguro de esto, porque la desviación estándar es distinto a la desviación estándar calculado con esta varianza, pero parece que la varianza es calculado también con estas condiciones nominales. O sea, con estos 5 valores se calcula la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? La varianza S, que sería esta. Y bueno, se calcula la varianza S, se le saca esta fórmula, o sea, 4 por la varianza esta al cuadrado, dividido entre n, que serían los números, sería 8, y nos da esta desviación estándar. Entonces, como me cambió la desviación estándar, cambiaron varios valores, muchas cosas cambiaron. Entonces, pues aquí os comento, cambiaron estos porque estos usaban la desviación estándar anterior, y como cambió la desviación estándar anterior, también va a cambiar el efecto estandarizado, porque este es dividido sobre la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el pH se nos sale. ¿Cómo así que se nos sale? Esto no lo llegué a explicar muy bien. Ahora hicimos más gráficas para explicarlo. Esta no tanto, esta sí. Veis que el pH es el que más se sale, o sea, -5, y quedó súper lejos. Si nuestro anterior valor de T era, aquí está, 4,3 creo que era, no me acuerdo bien, eso está aquí, 4.3. Sí, si nuestro anterior valor de T era 4.3, esto ya se sale. Nuestro nuevo valor de T es 2.7764. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos aquí en 2.77 una linecita y 2.77 otra linecita. Que esos serían nuestros intervalos superiores e inferiores. O sea, si está dentro de ese intervalo, está en el centro de la campana de Gauss. Por lo tanto, aceptamos el valor. Si se sale, no está dentro de la campana de Gauss, no lo aceptamos. Una manera más sencilla de verlo es este diagrama, que aquí vemos que todos están dentro entre el límite superior y el límite inferior, que es menos 2.7764 el inferior y 2.7764 el superior, y en el medio están todos menos el pH, que el pH se sale y por mucho, por mucho, casi el doble. Así que eso nos toca justificarlo en el informe. ¿Cómo lo vamos a justificar? No tengo ni idea. Pero eso no nos toca justificarlo. Yo solamente vine a explicar un poquito los cálculos que tocaba hacer. Así que pues eso os comento. El cambio principal es que parece que la varianza se halla con esto. ¿Listo? Entonces la varianza se halla con los valores nominales. Parece ser eso. ¿Por qué digo parece ser? En clase hicimos eso. Más que nada. No estoy del todo seguro del por qué, pero pues, ahí os dejo el comentario. En clase hicimos esto. No sé si se traje con estas o con estas o con estas. Pero eso, ahí nos dio la desviación, la varianza. Así que, pues eso. Que por cierto, me diréis, mano, ¿y por qué no saca la varianza del efecto? Porque esto es verdad. Aquí es S al cuadrado, varianza estimada del error experimental. Es decir, los replicados del valor nominal. O sea, sí, se tienen que usar estas condiciones nominales, todos los replicados. Así que efectivamente la varianza se calcula con esto. Por si acaso también lo justifica la fórmula, pero lo que os digo es... se me hace un poquito raro, pero pues tiene sentido por las fórmulas. Así que pues eso, era solamente unos 5 minutos de correcciones. Ahí me están escribiendo porque pues toca entregar el informe ahorita. Entonces pues eso, espero que haya podido solucionar las pequeñas dudas que hubiesen quedado. Si alguien tiene una duda de cómo hacer esto, estos límites inferiores y superiores en Google Sheets, en Excel es súper fácil, pero en Google Sheets no. Yo lo que hice fue crear estas tablas de límite inferior, límite superior. Esto crea unas líneas, pero acá os la muestro. Esto está en serie. Vamos aquí, que este sería el primer dato. Y a esta línea le puse la línea de tendencia. Y pues la línea de tendencia es lo que se ve acá, así que le puse opacidad máxima. Y la línea original, que sería esta, le puse cero opacidad porque pues
quedaría raro que sea más gordita en el centro. Entonces pues así por lo menos se ve doble. Y pues ya, eso sería todo, gente. Eso sería todo. Voy a cambiar un segundito el color de esto porque el color no me disgusta, pero prefiero un color que resalte un poquito más, como por ejemplo el morado. Pues más o menos. ¿Cero? Ah, bueno, claro. Claro, no. Sí, así. Hombre, pues me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se ve. Pero bueno, entonces era para comentarles eso, gente. Muchas gracias nuevamente por verlo. Lamento los múltiples errores que ocurrieron, en especial el de la varianza. Si hubiese leído el replicados del valor nominal, hubiese usado estos. Pero como no lo leí, pues pasé totalmente. Y pues ya sabéis, esa sería la fórmula que se usa para hallar el t-valor. ¿Listo? Entonces, pues eso. Ya no os doy más la lata, que este video ya lo estaba editando. De hecho, por acá tengo el programa de edición. Ya lo está editando y ya dura... ¿Cuánto es que duraba esto? Bueno, claro, no me deja verlo. 57 minutos con 10. Con esto va a durar 1 hora y 5 minutos más o menos. Así que pues eso. Qué pena. Y muchas gracias a todos por verlo. Espero que ahora sí haya quedado claro. Espero haber solucionado todas las dudas. Y cualquier duda que quede, me escriben al correo si se los pasé por Gmail o por Drive. Y pues en YouTube, si lo veis aquí en YouTube, si lo puedo subir. Así que eso. Chao.